Em maio de 1994, após um mês desaparecido enquanto cumpria o serviço militar na cidade de Zapala, Argentina, o jovem Omar Carrasco era encontrado morto dentro do próprio quartel. Seu corpo trazia graves ferimentos, o que se descobriria ser fruto de uma série de golpes que sofreu de seus companheiros de colimba. Apesar das dúvidas que permaneceriam sobre o exato momento de sua morte, é fato que ela ocorreu devido ao espancamento cometido pelos colegas. La dislocación del tórax nos habla evidentemente de patada o de golpe con algo que evidentemente se ha propinado con mucha fuerza. O caso Carrasco geraria grande comoção no país, tornando-se um símbolo dos abusos e da violência física sofridos por jovens que serviam ao exército argentino. É um sentimento notável ao ouvirmos essa repórter questionar o então presidente Carlos Menem sobre o que seria feito desse caso. Se descalifican los hombres, se investigan los hombres. A eso iba, y no señor, a la forma de limpiar, purificar y educar al ejército para que yo como mamá, como madre, pueda estar confiada que cuando mi hijo tenga que hacer la conscripción no deba rezar antes de que entre al cuartel. No, en eso estamos y yo sé que a nadie quiere hacer el servicio militar. E essa indignação pública teria seus efeitos. A morte do rapaz foi um impulso decisivo para que no final de 1994 fosse promulgada pelo presidente Menem uma lei que acabaria com a obrigatoriedade do serviço militar na Argentina. Assim como a história do soldado Carrasco, outras mortes com envolvimento do Estado ganharam força no debate público da Argentina redemocratizada. São casos como o do banqueiro Oswaldo Sivac, sequestrado e morto por integrantes da Polícia Federal, dos 3 jovens de Ingeniero Budge, violentamente agredidos pela polícia, da estudante Maria Soledad Morales, morta por homens ligados aos poderosos da província de Catamarca, de Maximiliano Costecchi e Darío Santillán, militantes do Movimento de Trabalhadores Desocupados, mortos pela polícia e pela gendarmeria. Todos esses casos se tornaram exemplos das violências cometidas pelo Estado já no regime democrático argentino, gerando mobilizações transformadoras, seja pelas questões que trouxeram ou pelas mudanças que produziram naquele país. Essas são as histórias analisadas pelo sociólogo Gabriel Kessler e a historiadora Sandra Gayol no livro Muertes que Importan, una mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron la Argentina reciente, pela editora Siglo XXI. Como essas mortes alcançaram esse papel? E por que se pode dizer que elas importam? Eu conversei sobre esse trabalho com o sociólogo Gabriel Kessler, que é professor da Universidade Nacional de La Plata e foi pesquisador convidado do Messila. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Diálogos Messila. Gabriel, você e a Sandra mostram que algumas mortes geraram grandes mobilizações na sociedade argentina e que elas foram inclusive capazes de denunciar e até limitar o poder de violência do Estado. De onde é que surgiu o interesse de vocês por esse tema de pesquisa? El interés por ese tema de investigación surge por varias razones. Una es que toda la historia de Argentina, como toda la historia de América Latina, está como atravesada por muchas muertes. En el caso específico de la Argentina, lo que nosotros habíamos, cada uno por su cuenta, como pensado, era que había muchos trabajos sobre el terrorismo de Estado y los 30.000 desaparecidos que fueron obra del terrorismo de Estado durante la dictadura militar entre 1976 y 1982, 83. Había también trabajos sobre los muertos en la Guerra de Malvinas en 1982, pero a nosotros nos interesaba ver la cuestión de la muerte y cómo eso había de algún modo impactado en distintos cambios políticos desde la restauración democrática en Argentina, que fue en el año 1983. Nos pareció interesante pensar ese tema y una pregunta en particular que nos hacíamos y que uno se hace en diferentes países, que es ¿por qué muertes que son similares entre sí, en este caso de personas anónimas, en la mayoría de los casos jóvenes, de distintas clases sociales,
que hasta el momento de morir no eran, no eran conocidas, en algunos casos esas muertes se transforman en hechos que generan indignación, generan movilizaciones, generan una presencia mediática enorme y producen cambios y en otros casos no. Entonces, ¿por qué algunas muertes sí y otras no? Esa era un poco la pregunta del libro y de todas las muertes que lamentablemente atraviesan la historia de todos nuestros países, en nuestro caso la Argentina, nos centramos en muertes que fueron sospechosas, o mejor dicho, comprobado, que fueron perpetradas por poderes ligados al Estado. Entonces, y esas muertes, en un largo proceso, luego terminaron en algún tipo de límite al poder de muerte del Estado. Os casos analisados por vocês, eles já se dão todos numa Argentina redemocratizada. Qual que é a diferença de fazer uma análise de mortes cometidas pelo Estado num contexto de democracia e não mais de ditadura? Sí, es una pregunta sumamente interesante porque desde un punto de vista valorativo y ético se supone que si bien el Estado, como es la fórmula clásica weberiana, se define por mantener el monopolio de la violencia legítima, la definición como clásica del Estado, el Estado en democracia está supuestamente, lo vemos todos los días desmentido que no es así, supuestamente debe respetar la vida de los y las ciudadanas. El Estado, salvo en casos extremos, debe limitar su poder de muerte solo en las últimas consecuencias, solo en casos donde no hubiera otra oportunidad. O sea, esas violencias legítimas del Estado son muy discutibles y solamente deben estar como focalizadas en algunos casos muy, muy específicos. Y esas muertes, como decíamos, algunas generan indignaciones más limitadas, siempre las muertes son lloradas por alguien, pero en algunos casos tienen distintos grados llegan a distinta repercusión en el espacio público, pero hay algo en esas muertes que de algún modo violan la promesa democrática de respetar cada vida por sí misma. Entonces hay algo que las hace potencialmente disruptoras. Por supuesto en dictadura también, pero en democracia además permiten un tipo de acción colectiva, expresión, etcétera, que pueden llevar a su cuestionamiento de una manera muy generalizada en el momento mismo. Las muertes de la dictadura muchas veces, depende del grado de represión, van a ser investigadas, van a ser más recordadas, conmemoradas, etcétera, cuando el espacio público esté de nuevo más abierto. E, Gabriel, alguns problemas que essas mortes expressam, eles já vinham desde o período militar, como vocês mostram. Problemas que acabam ganhando uma nova expressão pública agora no regime democrático. Ahí comienza, o mejor dicho, se intensifica una demanda sobre ir limitando el poder de muerte del Estado. Comienza la reivindicación por los crímenes de la dictadura, pero luego enseguida, es uno de los casos que tratamos, aparece el lugar de la policía y de la dictadura actuando, cometiendo delitos comunes en democracia. Aparecen los crímenes que ya estaban en toda la historia argentina y de América Latina, de la policía fusilando jóvenes de sectores populares, pero hasta ese momento no se habían tematizado, o muy pocos se habían tematizado, pero no habían logrado que la justicia actúe. Aparece cuestionamiento al servicio militar, aparece cuestionamiento a lo que se llamó de manera muy cuestionable poderes feudales, dinastías de poder en las provincias más tradicionales del país que tenían un poder sobre toda la población, en el caso específico de algunos casos que tratamos, un poder sobre el cuerpo, una dominación sobre el cuerpo de las mujeres jóvenes que llevaba a casos de violação e de assassinato. Esses casos que vocês discutem, eles certamente não são os únicos cometidos pelo Estado, mas são os que ganharam uma dimensão especial. Não é que os outros não tenham importância, mas foram esses casos em particular que alcançaram essa dimensão pública. O que faz, afinal, com que essas mortes importem? Cada muerte individual, cuando es tomada por los allegados, los militantes, quienes tienen algún tipo, digamos, de presencia y de militancia en esos casos,
y también por los medios, digamos, los distintos actores, tiene que remitir, por un lado, a la individualidad, a esa vida que fue truncada, que fue asesinada, generar esa emoción, pero también tiene que hacer referencia, para que logre cierta generalidad y pueda salir del ámbito más privado o de los allegados, a algún tipo de problema más general. Nosotros también usamos la idea ahí de problema público. Eso implica dos cuestiones. Por un lado, en muchos casos, aunque no siempre, hacer serie, o sea, reactivar otras muertes que habían pasado en tiempo pasado, pero que en su momento habían quedado invisibilizadas. Pero también la desingularización, que es un concepto, como bien dijiste, de Luc Boltanski, es que ese caso tiene que llevar a hacer referencia a algún problema general, que puede ser, ese caso lo está mostrando como que lo inaugura, esto es algo nuevo, como que es la idea de la gota que desborda el vaso, no se tolera más, esto ya existía, pero ya no podemos más, o que lo hace visible. La desingularización es ese caso al mismo tiempo, es un caso con nombre propio, todos los casos que estudiamos son recordados posiblemente por todos, caso Carrasco, caso María Soledad, etc., pero tienen que hacer referencia a una persona en particular, a una vida truncada, asesinada, pero también a un problema general. Y ese proceso es largo, es complejo. La mayoría de los casos no logran hacerlo, quedan en algún momento. Muchos casos que son también objeto de militancia no llegan a ese nivel de generalidad. Hay como distintos grados, pero el caso tiene que relacionarse con algún tipo de problema público general. O sea, un problema público es un problema que sale del ámbito privado, afecta a todos, a una parte de la población, y exige que el Estado dé algún tipo de respuesta. Y eso también, ahí usamos la idea de tiempo público, porque también estos casos llevan a esos momentos raros o no tan raros, en que las miradas convergen hacia alguna pregunta o hacia algún problema general. Os maus tratos e violências sofridos por cada uma das vítimas foram um fator importante na comoção que geraram. Como puderam fazer isso com eles? Era uma pergunta ouvida frequentemente pelas pessoas entrevistadas por Gabriel e Sandra no decorrer da pesquisa. Sobre esses corpos e suas mortes, histórias e narrativas conflitantes surgiam. E muitas vezes, declarações oficiais responsabilizavam ou as próprias vítimas ou seus familiares. Esse foi um fator que motivou muitos a se manifestarem publicamente em protesto. Esses corpos passaram a encarnar a denúncia da violência do Estado e a demanda por direitos e mudanças. É o caso de María Soledad Morales, uma estudante de 17 anos assassinada em 1990 por jovens ligados ao poder político da província de Catamarca, noroeste da Argentina. El 8 de septiembre de 1990 era asesinada en Catamarca María Soledad Morales, una joven estudiante, engañada y entregada a los hijos del poder. La drogaron, la violaron y la asesinaron. Un crimen que fue sinónimo de corrupción política, judicial y policial. O crime brutal e as tentativas de difamação da jovem trariam à tona tantos outros casos de impunidade em relação a mortes de mulheres cometidas por elites políticas locais. Em Catamarca se formaria uma comissão pelo esclarecimento do crime, que daria forma ao futuro movimento de mulheres catamarquenhas, que teria papel importante na queda do governador local. Lo que sí es cierto es que la muerte, el crimen, el asesinato de esta joven rompió la malla que protegía a los hijos del poder. Os pedidos de justiça também viriam na forma das passeatas chamadas Marchas del Silêncio. Mais de 50 delas ocorreram à época. E o nome seria usado depois por outros tipos de protestos similares na Argentina. Um ponto interessante que vocês mostram é o uso de expressões, de um vocabulário que se torna cada vez mais presente na discussão pública e que identifica os casos. Uma dessas expressões, por exemplo, é a de gatilho fácil, que passou a ser mais usada para falar das mortes cometidas por policiais,
com a intenção de mostrar que esse não era um problema individual, um excesso cometido por uma pessoa, mas que é um problema da formação policial. Outra expressão que ganhou força foi a de femicídio, que em português a gente diz feminicídio. Queria que você falasse para a gente um pouco mais da importância dessas expressões e do papel que elas têm. Sí, eso es muy interesante porque para que estas muertes alcanzaran, y otras también, ¿no? alcanzaran la centralidad que tuvieron en el espacio público, tuvo que haber en un momento tuvo que haber como una convergencia entre los medios que las llamaban a todos mismo, digamos, consideraban que las causas de esas muertes eran las mismas, habían sido perpetradas por el Estado, la inocencia, que es un tema, las víctimas tienen que mostrar su inocencia, es un tema terrible, pero hay todo el proceso de victimización, es un proceso complejo. Y tenía que haber un encuadre, un concepto muy de las ciencias de la comunicación, similar. Ese encuadre similar, o sea que el caso tenía que haber sido explicado de maneras diferentes por distintos medios sin grandes disputas para que esa víctima gane su lucha tenga como una centralidad y en ella convergen los actores. Hay una serie de categorías que comienzan a usarse y con el caso, por ejemplo, es interesante, del asesinato y violación y asesinato de María Soledad en el 91, todavía no estaba disponible la categoría de femicidio. No fue llamada femicidio. No, para nada. No estaba muy disponible, había por supuesto luchas feministas, pero no fue mirada así. Fue mirada como un crimen diferente en la ciudad de Buenos Aires, que esto es una provincia en el norte muy, muy tradicional y muy pobre. En Buenos Aires se la vio en el espacio público nacional como crimen, como poderes feudales. En Catamarca odiaban la idea de poder feudal. Decían, ¿qué es esto? Nosotros no somos los siervos de la gleba. Entonces, lo que sí hay una diferencia entre un poder, que era un poder como paternalista local, que había gobernado por décadas, transformarse en un poder asesino. ¿Sí? Diferente también según las mujeres, los hombres, las clases sociales que uno apoyaban. Posteriormente sí es tematizado como femicidio María Soledad. Entonces, los términos son disputados. Por ejemplo, la inocencia de María Soledad, su característica de víctima, fue disputada en la zona, en algunos casos por su moralidad, atacada por una supuesta liberalidad, que fue una de las cosas que también generó mucha indignación, y eso que importa. Y también políticamente porque acusaban no a María Soledad, sino a sus partidarios de haberse aprovechado del caso para desplazar a la élite política que estaba en el lugar. Bem, a gente sabe que fatores como raça e classe acabam tendo um papel na visibilidade que uma morte vem a ter, na comoção que ela vai gerar na sociedade. E você acha que isso tem um papel nos casos que vocês analizaram? A ver, sí está demostrado en todos los países donde hay investigaciones, donde yo he visto que las muertes que tocan a la clase media tienen más presencia en los medios que la que tocan a los sectores populares, las que se producen en los centros de las ciudades o en los barrios más burgueses, más que las de, digamos, que sectores periféricos. En este caso lo que es interesante es que muchas de esas muertes provenían de sectores populares. Entonces, si bien se mantiene lo que se llama una economía política de las muertes, lo que Chomsky llama, ¿no?, la capacidad diferencial de impactar una muerte según el origen social y de raza o étnico. En estos casos lo que es interesante es que María Soledad era una clase media baja, los tres jóvenes de violencia policial eran chicos de la periferia, Carrasco era pobre o clase media, sí, el único de los casos, los dos militantes piqueteros desocupados eran jóvenes desocupados de la periferia, el único de los casos que venía de sectores altos era el primero, era un banquero, en ese caso sí, el resto no eran, justamente una de las cosas, de las claves de análisis es otras muertes similares a estas no impactaron. La cuestión la cuestión étnica. En Argentina hay como una invisibilización de la cuestión étnica, o sea, no una invisibilización, está menos visible que en un país como Brasil, está más negada,
Pero sí, yo estoy totalmente en el libro, nosotros ponemos que el clivaje étnico sí importa en el tipo de impacto de esas muertes. En años recientes hubo muertes, asesinatos de miembros de etnias en el norte y en el sur del país, en el norte del país por la expansión de la frontera agrícola y por conflictos para quitarle sus tierras, y generaron un poco poca conmoción política. Sí. Y luego, uno de los casos que nosotros ponemos en el epílogo del libro, que fueron un caso que fue muy famoso, el caso de Santiago Maldonado, un joven que muere perseguido por la gendarmería, que cae al agua y estuvo desaparecido casi más de 70 días, generó una conmoción nacional enorme. Otro caso similar en la misma zona cercana, de un joven, Rafael Nahuel, un joven líder mapuche que es asesinado por la espalda en gendarmería, generó mucho menos conmoción. Y tampoco llevaron a tematizar como problema público, por un lado, el genocidio indígena en Argentina y las reiteradas violencias que además están documentadas. Hay unos trabajos que documentan eso. Las muertes de distintas clases importan según la clase, está clarísimo. Eso creo que las pruebas son evidentes. Hay casos que rompen esa lógica, un poco la que estudiamos acá, que podrían, pero eso no rompe la tendencia general, y el clivaje étnico importa en Argentina y está ligado a un juego entre una invisibilización, como diciendo esto acá no es un problema, esto acá... Una invisibilización, repito, en el área metropolitana, en Buenos Aires, en las provincias del interior tiene más presencia, y no logra transformarse en un problema nacional. Y yo creo que, y en esa invisibilización, por supuesto, hay un racismo presente, un racismo invisibilizado, un racismo que se expresa sobre todo, me parece, en distintas maneras, en esto acá no es un problema, en la invisibilización, un racismo ligado a no tanto... podría decir, no tanto en voceros de un racismo abierto, sino más bien en la negación de la existencia, en la invisibilidad. Bom, para poder falar sobre essas mortes e inclusive mostrar como elas ganharam a importância pública que ganharam, vocês precisaram recorrer a uma variedade muito grande de fontes. Eu queria que você comentasse um pouco isso da construção da pesquisa, ainda mais num momento que a gente vê tanto questionamento e até mesmo ofensas sobre o trabalho das ciências humanas. Então, que materiais que vocês usaram para fazer esse trabalho? Este es un trabajo entre un sociólogo y una historiadora. Entonces, es un trabajo de sociohistoria. Que fue un trabajo realmente, creo que fascinante para mí fue fascinante, espero que para Sandra también, porque los dos aprendimos mucho del otro y de la otra disciplina. ¿Cuál era un poco como dije, la apuesta era restituirle a la muerte un lugar importante? Digamos, la muerte tiene un lugar central en la vida de cada uno, y al mismo tiempo a veces se le otorga en la historia un poder muy fuerte. Las muertes causaron esto, pero nosotros queríamos ver esto más en particular, y además una historia como la Argentina. Y ahí, ¿qué hicimos? Primero hicimos como un mapeo, y es uno de los capítulos del libro, de distintos casos. Tenemos muchos más casos, como en toda investigación, de las que finalmente tomamos. Después de que fue una ¿cómo podría decir? Fue un cuestionamiento durante toda la investigación, que es, bueno, ¿por qué este caso sí, por qué este caso no? ¿Cuál sí, cuál no? Entraba uno, salía otro, hasta que pudimos construir ese corpus. Y de los casos tomamos muchas fuentes. Tomamos los medios de distinto tipo, la prensa escrita, también las grabaciones que podemos encontrar de la televisión, cuando en los casos... Tomamos las leyes, los cambios que habían producido. Hicimos entrevistas tanto a personas que habían tenido algún tipo de importancia en el caso en el momento, pero también en los casos que habían surgido fuera de Buenos Aires, el recuerdo que quedaba en la población. Tomamos las representaciones culturales, películas, representaciones pictóricas, es decir,
para nosotros hacíamos una diferencia entre el evento, que fue el hecho en sí mismo, y el caso. El caso dura, no termina. Ahí la historia dice eso, la Revolución Francesa no terminó porque sigue construyendo ese sentido. Entonces, si bien como todo caso tuvimos que poner un límite, pero tuvimos como una pluralidad de fuentes de cada uno de los casos. Gabriel, a gente está falando aqui de casos que ocuparam um papel na memória nacional da Argentina, que geraram um tempo público, como vocês dizem, usando esse termo do filósofo Cornelius Castoriadis. E você era um jovem argentino que estava lá, que viu, que viveu isso. Como é que foi para você? Você percebia essas coisas acontecendo na época? Eu tengo recuerdo de todas. Algunas, por supuesto, me impactaron más. Todas me impactaron porque todas fueron casos nacionales y cada una generó algún tipo de emoción. Los primeros casos de violencia policial, me acuerdo que me impactó mucho ver la foto de los jóvenes asesinados por la policía. María Soledad también, era una niña adolescente. El caso Carrasco, el conscripto, generó también mucha identificación porque yo no había hecho el servicio militar, hay sorteo en la Argentina, pero tenía un compañero de la primaria que también murió y siempre me quedé pensando que vivía a la vuelta de mi casa y también murió por malos tratos. Y siempre me quedó la idea de que no lo hice, de averiguar algo de su vida, mejor dicho, de su muerte, porque había sido compañero mío de la primaria, del colegio primario. Costequi y Santillán ya era más grande y ya era una época de mucha conmoción social después de la crisis del 2001 y generó fuimos a manifestaciones, ahí recuerdo una participación más activa, como muchos y muchas participando. Y luego hay un caso que no trabajamos en el artículo, pero sí en el libro, que son casos de femicidio. Son 2 triples femicidios en una ciudad del sur del país pequeña, y me acuerdo que cuando fue ese caso, a mí me impactó mucho, como diciendo, la idea del hecho que hayan pasado 2 triples femicidios. Y luego fui a estudiarlo y a investigarlo. Y también trabajé sobre muertes que no importan, sobre una zona de la periferia de Buenos Aires muy estigmatizada, que es una especie de ciudad de Deus o Paraisópolis, que se llama le dicen Fuerte Apache, y ahí trabajé sobre las muertes y esas muertes me impresionaron mucho. Y también cuando entrevistamos a los familiares, las muertes volvían como con mucha fuerza. Cuando veíamos las fotos, sí, todas dejaron alguna marca. Escribir el libro fue muy difícil también. Fue difícil encontrar un lenguaje que hable de la muerte, que sea respetuosa, de que eran vidas humanas, no eran casos así. Y al mismo tiempo que pueda contar una historia, pueda restituir humanidad y también explicar y tratar de desarrollar los argumentos del livro. E conhecendo esse trabalho de vocês, não tem como deixar de pensar na gente, em cada um de nós, nos nossos próprios países, vendo com tanta frequência mortes ganharem ou não a importância que deveriam. Os exemplos seriam incontáveis. Mas mesmo em casos como o da Marielle, a vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, assassinada em 2018 junto do motorista Anderson Gomes, esse é um caso que ganhou notoriedade mundial, mas na atual circunstância que a gente vive no Brasil, manter essa memória viva é uma disputa, na verdade, que não acaba. Hay también, por supuesto, la base es el gran trabajo en memoria que hicieron las organizaciones de derechos humanos por los desaparecidos durante la dictadura. Entonces, hay un ejercicio de la memoria, de restituir humanidad, de búsqueda de justicia muy importante. Por supuesto, siempre, lamentablemente, el Estado sigue matando y la justicia no llega y tampoco no devuelve la vida, pero yo diría que hay un ejercicio de la búsqueda de justicia, de la búsqueda de reparación, de la búsqueda de la construcción de la memoria, de que las muertes, que no haya nunca, la idea de nunca más, que es el nombre del libro donde se hizo la Comisión Nacional sobre Desaparecidos, que se llama Nunca Más. El Nunca Más está ahí. Y se ve en movimientos como el movimiento quizás más importante de los últimos años, Ni Una Menos,
que es un movimiento contra los femicidios que es impresionantemente potente, fuerte y contribuyó, yo diría, fue quien llevó el tema al centro del espacio público nacional. Y la idea de que ni una menos, ni una muerte más. Essa foi mais uma edição do Diálogos Messila, o podcast do Maria Sibylla Meren Center Conviviality and Equality in Latin America. Esse episódio usou áudios de Archivo de Film e de Telenueve. Eu agradeço a presença do sociólogo Gabriel Kessler, da Universidade Nacional de La Plata, que foi um dos pesquisadores convidados aqui do centro. Além do livro Muertes que Importan, o trabalho do Gabriel e da Sandra Gaiol também pode ser conferido no artigo Cuando las muertes transforman, las luchas contra las violencias estatales en la Argentina reciente. O link para o texto está aí na descrição do episódio. Você pode descobrir mais sobre o Messila no nosso site, www.messila.net. Nós também estamos no Facebook e YouTube, é só procurar por Messila. Eu sou Rafael Conkle e agradeço a você que nos ouviu até aqui. Até a próxima!